El despertador no ha sonado y ahora cada segundo es una amenaza para el empleo que sustenta su vida. Con prisas, choca con un hombre en la acera y le derrama café sobre la camisa blanca. En lugar de enfadarse, él le dirige una mirada tranquila y le hace una pregunta que derriba sus defensas. Lo que parecía solo un tropiezo más, se revela como el comienzo de un giro inesperado. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Que el sol apenas había salido en Madrid, cuando Luisa Oliva se despertó sobresaltada. El despertador no había sonado y llegaba tarde a la reunión más importante del semestre. A sus 32 años, coordinadora de proyectos en una de las agencias de publicidad más prestigiosas de la Gran Vía, Luisa vivía constantemente en estado de alerta. Las ojeras delataban las noches en vela terminando campañas, mientras que el cabello rizado recogido en un moño desaliñado revelaba la prisa con la que se había arreglado. Mientras corría por la cocina del apartamento apretado en Malasaña, tragó un sorbo de café y tomó la agenda repleta de post-its coloridos, recordatorios de cuentas por pagar y plazos que cumplir. El móvil vibraba incesantemente con notificaciones, 3 llamadas perdidas de su jefa, Denise, 5 mensajes del banco sobre la hipoteca del apartamento atrasada y una decena de correos urgentes esperando respuesta. Respira, Luisa, respira, murmuró para sí misma, echando todo dentro del bolso y cerrando la puerta de golpe. El ascensor, como de costumbre a esa hora, estaba lleno. Sonrisas forzadas, miradas evasivas, todos igualmente atrasados, igualmente exhaustos. La vida urbana madrileña cobraba su precio diariamente. En la acera de la calle Fuencarral, la lluvia fina complicaba aún más la situación. Los taxis pasaban llenos, el Uber marcaba 7 minutos para llegar, y el metro significaría 20 minutos más de retraso. Luisa sintió que el estómago se le encogía. La campaña para la cadena de supermercados. Amanecer dependía de su presentación. Un fracaso significaría no solo la pérdida del cliente, sino posiblemente su empleo. Fue entonces cuando, en la prisa, tropezó con un hombre que esperaba bajo el toldo de la panadería. El café que él sostenía se derramó sobre su propia camisa blanca. «Dios mío, lo siento», exclamó Luisa mortificada, mientras intentaba ayudar con algunos pañuelos de papel sacados apresuradamente del bolso. El hombre, a diferencia de lo que ella esperaba, no mostró irritación. Al contrario, sonrió levemente, como si aquello fuera solo un inconveniente menor en su día. «Está bien, los accidentes ocurren», respondió él con una voz grave y tranquila que desentonaba completamente con la agitación a su alrededor. Luisa lo observó mejor. Aparentaba tener poco más de 40 años, cabello canoso en las sienes, contrastando con los mechones negros bien cortados, barba de varios días y ojos castaño oscuro que transmitían una serenidad inusual. Vestía ropa sencilla, pantalones vaqueros y la camisa blanca ahora manchada, pero algo en su postura sugería una elegancia natural, no fabricada. «Déjeme comprarle otro café. Es lo mínimo que puedo hacer», ofreció Luisa, ya caminando hacia el interior de la panadería. «No hace falta, de verdad. Además, usted parece mucho más atrasada que yo», comentó él indicando con la mirada su móvil, que no paraba de vibrar. Luisa ignoró el comentario y el teléfono. Por un motivo que no comprendió de inmediato, sintió la necesidad de reparar aquel error, como si en medio del caos de su vida, aquel pequeño gesto de consideración pudiera restaurar algún equilibrio. Dentro de la panadería, mientras esperaba los 2 cafés que había pedido, envió un mensaje rápido a Denise. «Emergencia en el camino. Llego en 20 minutos. Por favor, inicie la reunión con los datos preliminares». Cuando volvió con los cafés, encontró al hombre aún parado en el mismo lugar, observando la lluvia que comenzaba a arreciar. Pareció genuinamente sorprendido al recibir el café. «Esto fue inesperado. Gracias», dijo aceptando el vaso. «Casi nadie haría esto hoy en día, y menos en Madrid, y menos aún estando atrasado». «Bueno, derramé su café. Es lo mínimo», respondió Luisa, súbitamente consciente del tiempo que estaba perdiendo. «Ahora tengo que irme de verdad. Buena suerte con su camisa».
Ella ya se alejaba cuando lo escuchó preguntar. ¿Siempre asume la responsabilidad de sus errores así, tan naturalmente? La pregunta la tomó desprevenida, haciéndola girarse. «Es solo un café», respondió encogiéndose de hombros. «No, no es solo un café», replicó él con una mirada curiosa. «En una ciudad donde nadie tiene tiempo para nada, usted se detuvo para arreglar algo pequeño. Eso dice mucho de una persona». Luisa se sintió extrañamente expuesta, como si aquel desconocido lograra ver más allá de la fachada de la profesional competente y atareada. «Quizás solo estoy procrastinando porque tengo una reunión difícil», bromeó intentando aligerar la intensidad del momento. «Buena suerte con su día». Y con eso finalmente consiguió un taxi que pasaba, dejando atrás al hombre del café y el breve momento de conexión humana en medio de la prisa de la metrópoli. La reunión en Pino en Méndez Publicidad fue tan caótica como Luisa había previsto. Denise, con sus gafas de montura roja y el característico blazer impecable, le lanzó una mirada de reproche cuando entró en la sala de conferencias 23 minutos tarde. Los representantes de la cadena Amanecer ya estaban sentados, con expresiones de aburrimiento en sus rostros mientras asistían a la presentación preliminar. «Disculpen el retraso, tuvimos un imprevisto con los materiales gráficos», mintió Luisa suavemente, asumiendo su lugar en la mesa con la confianza que años de presentaciones bajo presión le habían concedido. Las siguientes 2 horas fueron una prueba de resistencia. La campaña que habían desarrollado, enfocada en sostenibilidad y productos orgánicos, no agradaba al director de marketing de Amanecer, Marcelo Torres. Él quería algo más impactante, menos cliché, algo que realmente hiciera que el consumidor eligiera Amanecer en lugar de los competidores. Con cada objeción, Luisa sentía que el estómago se le encogía. Aquella cuenta representaba casi el 30% de la facturación de la agencia ese año. Perder al cliente significaría inevitablemente despidos. Y con el mercado publicitario en retracción debido a la crisis económica, ser despedida en ese momento sería catastrófico. «Lo que necesitamos es algo auténtico», Luisa finalmente declaró, interrumpiendo el monólogo de quejas de Marcelo. «Los consumidores están cansados de anuncios artificiales. Quieren ver algo real, una conexión genuina». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Denise la miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y aprensión. Contradecir a un cliente de esa magnitud era prácticamente un suicidio profesional. Luisa continuó, sintiendo una extraña valentía emerger de dentro de ella. Quizás era el cansancio extremo. Quizás fue el breve encuentro de aquella mañana lo que la hizo reflexionar sobre la autenticidad. Cualquiera que fuera el motivo, las palabras fluían con convicción. Amanecer siempre se ha enorgullecido de ser una empresa familiar que creció manteniendo valores de cercanía con el cliente. Es eso lo que necesitamos mostrar. No solo productos orgánicos, sino historias reales de productores locales, de los empleados que trabajan en las tiendas desde hace décadas, de las familias que compran en Amanecer por generaciones. La autenticidad vende más que cualquier eslogan llamativo. Marcelo, que hasta entonces tamborileaba los dedos impacientemente en la mesa, se detuvo. Sus ojos se entrecerraron evaluando a Luisa con una curiosidad renovada. «Continúe», ordenó él simplemente. Durante la hora siguiente, Luisa improvisó un enfoque completamente nuevo para la campaña, dibujando diagramas en la pizarra, mostrando ejemplos de casos internacionales exitosos basados en la autenticidad, proponiendo un cronograma de implementación en fases. Apenas reconocía su propia voz, confiada, apasionada, sin el temblor habitual del miedo a fallar. Cuando terminó, estaba jadeante y ligeramente mareada por la combinación de adrenalina y falta de alimentación adecuada. Marcelo se levantó, se ajustó el traje y miró a todos en la sala. «De esto es de lo que estamos hablando. Es esto lo que queremos. No una campaña cualquiera, sino algo que conecte a las personas de verdad». Se acercó a Luisa y le tendió la mano. «Quiero que usted lidere este proyecto personalmente. Reunión en la sede de Amanecer el próximo lunes, a las 9, para discutir detalles y presupuesto». Y así, en un giro increíble, lo que había comenzado como un posible desastre
terminó como una victoria profesional. Mientras los representantes de Amanecer salían de la sala, Denise se acercó a Luisa con una expresión indescriptible. «No sé si despedirte por contradecir al cliente o ascenderte por la conquista», murmuró medio seria, medio bromeando. ¿Dónde estaba escondido ese lado osado, Luisa Olivas? Luisa solo sonrió exhausta, pero extrañamente revigorizada. En ese momento, algo había cambiado dentro de ella. Un pequeño acto de amabilidad por la mañana había desencadenado una ola de autenticidad que sorprendentemente había reverberado en su vida profesional. Era como si, por un breve instante, se hubiera reconectado con la persona que era antes de ser engullida por la rutina abrumadora de la metrópoli. El resto del día transcurrió en un borrón de felicitaciones de los colegas, correos respondidos automáticamente y una sensación persistente de que algo importante había sucedido. Algo más allá de la cuenta salvada, más allá de la posible promoción. Como si una puerta largamente cerrada se hubiera entreabierto. Al final de la jornada, mientras caminaba hacia el metro bajo la fina llovizna que aún caía, Luisa se encontró pensando en el hombre del café. En su calma, en la observación perspicaz sobre asumir responsabilidades, sonrió para sí misma, imaginando lo improbable que sería reencontrar a un extraño en la ciudad de más de 12 millones de habitantes. Aquel breve encuentro probablemente no pasaría de eso, una pequeña colisión de universos que dejaría solo el eco de una reflexión. Lo que Luisa no podía imaginar es que aquel hombre sencillo, de camisa manchada de café, estaba a punto de reaparecer en su vida de la manera más inesperada posible, transformando su existencia de formas que jamás podría anticipar. Aquella misma noche, en su apartamento acogedor, pero sobrecargado de cuentas por pagar, Luisa intentaba relajarse con una copa de vino barato y una serie cualquiera en streaming. El móvil vibró con un mensaje de Denise. «Prepárate. La reunión del lunes en Amanecer será con el propio dueño del grupo. Raramente aparece, pero se interesó por tu enfoque sobre la autenticidad. Impresiónale y tu carrera despegará. Trabajaremos el fin de semana para preparar todo». Luisa se atragantó con el vino. El dueño del grupo Amanecer, uno de los mayores conglomerados minoristas de España, ¿quería ver su presentación? El hombre era prácticamente una leyenda en el mundo corporativo español. Raramente concedía entrevistas, casi nunca aparecía en eventos públicos y había construido un imperio a partir de un único supermercado en el interior de España. «Genial», murmuró para sí misma, sintiendo el familiar nudo de ansiedad volver. Sin presión alguna. Se pasó los dedos por el cabello, deshaciendo el moño ya desaliñado, y cerró los ojos. A veces se preguntaba cuándo su vida se había transformado en esa constante montaña rusa de adrenalina y agotamiento. Cuándo había dejado de vivir para solo sobrevivir de plazo en plazo, de cuenta en cuenta, de crisis en crisis. El móvil vibró nuevamente. Era su madre, doña Carmen, enviando la foto de un atardecer en la playa de Cadaqués, donde se había mudado tras jubilarse como profesora. «La paz que necesitas está aquí, hija. Ven a visitarnos. El mar lo cura todo». Luisa sonrió con tristeza. La última vez que había visitado a sus padres fue hace más de 6 meses. Siempre había una reunión importante, un cliente en crisis, una campaña urgente. La vida pasaba mientras ella corría sin salir del sitio. «Pronto, mamá», respondió, sabiendo que pronto probablemente significaba unos meses más. Miró alrededor del apartamento, las paredes que planeaba pintar hacía 2 años, los libros apilados que nunca encontraba tiempo para leer, el pequeño balcón donde soñaba con crear un jardín vertical, todo pospuesto en nombre de un futuro que nunca parecía llegar. Aquella noche, Luisa durmió con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar fundamentalmente en su vida, como si el universo estuviera realineando las piezas de un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo que ella no imaginaba es que, al otro lado de la ciudad, en un ático lujoso en el barrio de Salamanca, el hombre que había recibido su café aquella mañana también pensaba en aquel encuentro fortuito, en aquella mujer apurada que, en medio del caos, se había detenido para un gesto de amabilidad, una mujer que, sin saberlo,
Había sido la primera persona en años en tratarlo simplemente como un ser humano, no como Rafael Alarcón, el poderoso Teo del Grupo Amanecer. El fin de semana pasó como un huracán para Luisa, entre reuniones de emergencia, estudios de mercado y ensayos para la presentación. Apenas tuvo tiempo para respirar. El domingo por la noche, mientras revisaba las diapositivas por 10ª vez en su apartamento, sintió aquella familiar punzada de ansiedad. Estaba a punto de presentar ante uno de los hombres más influyentes de España, alguien que, según los raros reportajes que había logrado encontrar, era conocido por su juicio implacable y su aversión a los despilfarros, ya fuera de tiempo, dinero o talento. El lunes amaneció con un cielo extrañamente limpio para los estándares madrileños. Luisa llegó una hora antes al imponente edificio sede del Grupo Amanecer, en el Paseo de la Castellana, corazón financiero de la ciudad. El edificio espejado de 40 pisos reflejaba el sol naciente, creando un efecto casi deslumbrante. Al igual que su propietario, la construcción era impresionante pero discreta, sin los excesos arquitectónicos comunes a las corporaciones que necesitaban probar su poder. En la recepción, después de pasar por 2 controles de seguridad, Luisa fue conducida al 38º piso. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad, con un collar de perlas que parecía costar más que el salario anual de Luisa, la recibió con una sonrisa ensayada. «Señorita Olivas, sea bienvenida. La reunión será en la sala de conferencias principal. Los demás participantes ya han empezado a llegar. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera?» «Sí, por favor». «Sin azúcar», respondió Luisa, ajustando nerviosamente la carpeta con los materiales impresos. Vestía su mejor conjunto, un vestido tubo azul marino que había comprado en una oferta y un blazer bien cortado que había sido un regalo de graduación de su madrina. La sala de conferencias era imponente, con ventanas del suelo al techo, que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Una enorme mesa de caoba brillante ocupaba el centro, rodeada por sillas de cuero legítimo. En las paredes, en lugar de las tradicionales fotos de inauguraciones o premios corporativos, había una impresionante colección de arte contemporáneo español: Miquel Barceló, Antonio López García, Cristina Iglesias. Alguien en esa empresa tenía un gusto refinado que iba mucho más allá del convencional mundo empresarial. Poco a poco, la sala se fue llenando. Marcelo llegó acompañado de 2 directores. Tenise y 2 creativos más de la agencia aparecieron enseguida. Todos hablaban en tonos bajos, como si estuvieran en un lugar sagrado. La ansiedad era palpable en el aire. «Él viene», susurró Denise a Luisa, arreglando compulsivamente los materiales sobre la mesa. «Recuerda, conciso, directo, sin florituras innecesarias. Detesta perder el tiempo». Luisa asintió, sintiendo la boca seca. Verificó rápidamente si el archivo de la presentación funcionaba correctamente en el portátil conectado al proyector. Todo parecía en orden. De repente, el murmullo en la sala cesó por completo. Las puertas dobles se abrieron y Marcelo inmediatamente se levantó, seguido por todos los demás. Era como si un rey acabara de entrar en sus dominios. Luisa levantó los ojos, preparando la sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. Y entonces el shock. Caminando delante de 2 asesores estaba él, el hombre del café. El hombre cuya camisa ella había manchado. El hombre a quien había ofrecido un café en un gesto impulsivo de amabilidad. Rafael Alarcón, el enigmático multimillonario dueño del Grupo Amanecer. Era el extraño de la panadería. Sus miradas se encontraron, y Luisa vio el momento exacto en que él la reconoció. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos, rápidamente reemplazado por algo que ella no logró descifrar. ¿Curiosidad, quizás? ¿Diversión? No había forma de saberlo. Él no demostró ninguna señal exterior de reconocimiento. Se acercó a la mesa, saludando formalmente a cada persona presente, hasta llegar a ella. Luisa Olivas, coordinadora de proyectos de Pino & Méndez, presentó Denise, con una nota de orgullo en la voz. Fue ella quien desarrolló el nuevo enfoque que mencionamos. Rafael le tendió la mano, y Luisa sintió sus dedos helados por la ansiedad encontrar la palma firme y cálida de él. «Es un placer conocerla, señorita Olivas», dijo él, con un leve, casi imperceptible,
énfasis en conocerla. Sus ojos transmitían un mensaje silencioso que solo ella podría comprender. «El placer es mío, señor Alarcón», respondió ella manteniendo la compostura profesional, a pesar de la tormenta interna que la asolaba. Cuando todos se sentaron, Rafael ocupó la cabecera de la mesa. Su presencia, que en la panadería había parecido simplemente tranquila, ahora se revelaba magnéticamente poderosa. Vestía un traje impecablemente cortado, probablemente italiano, pero sin ostentación. Nada de relojes caros visibles o gemelos extravagantes. Sus ojos observaban todo con una intensidad calculada, como si catalogara y analizara cada elemento presente. «He oído que usted tiene una visión diferente sobre cómo nuestra marca debe comunicarse con los clientes», declaró él directamente a Luisa, ignorando el protocolo usual de dejar que Marcelo o Denise introdujeran la presentación. «Me gustaría escucharla directamente a usted». Todos en la sala parecían ligeramente desconcertados con este enfoque directo. Denise lanzó una mirada alarmada a Luisa, como si dijera «no lo estropees todo». Luisa tragó saliva, se levantó y caminó hasta el proyector. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la presentación, pero su voz, sorprendentemente, salió firme. «Señor Alarcón, Amanecer construyó su reputación siendo una empresa familiar que creció sin perder su esencia. En un mundo donde los consumidores son bombardeados por publicidad artificial todo el tiempo, creo que la mayor diferencia que podemos ofrecer es algo que está en el ADN de su empresa desde el principio: autenticidad». Hizo una pausa, mirándolo directamente. Por un momento fugaz, vio de nuevo al hombre de la panadería, no al multimillonario. Esto le dio una extraña valentía. La gente no quiere solo comprar productos, quiere formar parte de algo real, algo que resuene con sus valores más profundos. La nueva campaña que proponemos no solo venderá más, sino que creará una conexión emocional duradera con cada cliente. Durante la siguiente media hora, Luisa presentó su visión, una campaña multiplataforma centrada en historias reales de productores, empleados y clientes de Amanecer. Propuso documentales cortos, contenido para redes sociales, intervenciones artísticas en las propias tiendas, todo conectado por una narrativa auténtica sobre los valores de la empresa. Rafael la observaba con intensidad, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas incisivas que revelaban un conocimiento profundo no solo del negocio, sino de psicología del consumidor y tendencias culturales. Claramente, no era solo un heredero rico administrando el patrimonio familiar, era alguien profundamente involucrado con cada aspecto del imperio que comandaba. Cuando ella terminó, un silencio incómodo flotó sobre la sala. Rafael tamborileó los dedos en la mesa pensativo mientras todos esperaban su veredicto. «Lo que usted está proponiendo costará 3 veces más que una campaña convencional», observó él finalmente. «Y los resultados son menos predecibles. Es un riesgo significativo». Luisa sintió que el corazón se le hundía. Había ido demasiado lejos, propuesto algo demasiado ambicioso. Estaba a punto de retroceder, sugerir alternativas más seguras, cuando él continuó. «Pero es exactamente el tipo de riesgo que necesitamos correr ahora». Se giró hacia Marcelo. «Apruebo el concepto. Quiero un plan detallado de implementación en 2 semanas. Y quiero a la señorita Olivas liderando personalmente este proyecto, con acceso directo a mí para cualquier decisión estratégica». La sala pareció soltar colectivamente el aire que contenía. Denise sonreía como si acabara de ganar la lotería. Marcelo parecía aliviado y emocionado al mismo tiempo. Rafael se levantó, señalando el fin de la reunión. Mientras todos recogían sus materiales e intercambiaban comentarios animados, él se acercó discretamente a Luisa. «¿Un café después del trabajo?», preguntó en voz baja. «Prometo no derramar esta vez. Y tengo una camisa para reemplazarla». Había algo en su tono, una mezcla de humor y vulnerabilidad que la tomó desprevenida. Este no era el temido ejecutivo descrito en los raros perfiles empresariales, sino el hombre tranquilo de la panadería. «Yo no sé si sería apropiado», respondió ella, súbitamente consciente de las implicaciones de un encuentro particular con el dueño de la cuenta
más importante de la agencia. Solo dos seres humanos conversando, insistió él, con una mirada que parecía penetrar más allá de todas sus defensas profesionales. Sin cargos, sin jerarquías, solo café. Había algo en aquel pedido que resonaba con la creciente insatisfacción de Luisa, con la artificialidad de su vida, siempre representando papeles, siempre correspondiendo a expectativas, siempre escondiendo su verdadera esencia bajo capas de profesionalismo pulido. Está bien, accedió finalmente. Solo café. A las 9 en el Bella Vista en la calle Serrano, dijo alejándose como si hubieran discutido solo detalles de la campaña. Es pequeño y discreto. Al salir de la sala de reuniones, caminando por los pasillos silenciosos con Denise, parloteando entusiasmada sobre la victoria conquistada, Luisa se sentía como si acabara de acordar algo mucho más grande que un simple café, como si hubiera dado el primer paso en un viaje cuyo destino era imposible de prever. La tarde se arrastró en una mezcla de felicitaciones, reuniones de alineación y un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de Luisa sabía que debería cancelar el encuentro. Era antiético, potencialmente perjudicial para su carrera, ciertamente complicado. Otra parte, sin embargo, estaba inexplicablemente atraída por la posibilidad de una conversación genuina, sin las máscaras sociales que hacía años no lograba quitarse. A las 8:30, después de cambiarse el conjunto de trabajo por un vestido casual y rehacer el maquillaje en el baño de la agencia, Luisa tomó un taxi hacia la calle Serrano. El Bella Vista era exactamente como Rafael había descrito. Pequeño, discreto, escondido entre tiendas de lujo de la calle más elegante de Madrid. El tipo de lugar frecuentado por conocedores, no por personas que buscan ser vistas. Él ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Vestía vaqueros y una camisa azul claro sencilla, nada que sugiriera su verdadera condición financiera. Sin el contexto corporativo, parecía aún más accesible, más humano. «Viniste», constató él, levantándose para apartarle la silla. «Aparentemente sí», respondió Luisa, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Aunque todavía no estoy segura de si es una buena idea». «Probablemente no lo sea», él sonrió con una honestidad desarmante. «Para ser sincero, hace años que no hago algo que sea simplemente una buena idea, sin considerar implicaciones estratégicas, repercusiones públicas o impactos financieros». Un camarero se acercó discretamente, y Rafael pidió 2 expresos. «¿Siempre bebes café por la noche?», ya preguntó Luisa, intentando iniciar una conversación casual como si estuviera en una cita normal, con un hombre normal. «Solo cuando quiero mantenerme despierto», respondió él, con una media sonrisa. Luego, más seriamente, «Quería agradecerte». «¿Por qué?». «La campaña. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, por aquel día en la panadería». Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad perturbadora. «No tienes idea de lo inusual que fue para mí. Ser tratado como cualquier persona, no como un cargo, un patrimonio o una oportunidad de negocio». Luisa sintió un nudo en la garganta. Había una soledad genuina detrás de aquellas palabras, algo con lo que ella sorprendentemente podía identificarse, a pesar de las circunstancias radicalmente diferentes de sus vidas. «Ni siquiera sabía quién eras», confesó ella. «Exacto, fue liberador». Tomó un sorbo del café que acababa de llegar. «Sabes, desde que asumí el control del grupo tras la muerte de mi padre hace 12 años, no puedo recordar una sola interacción completamente honesta con alguien. Siempre hay segundas intenciones, siempre hay cálculos detrás de las sonrisas». «Debe ser solitario», observó Luisa, sorprendiéndose a sí misma con la franqueza. «No te lo imaginas». Miró por la ventana, contemplando las luces de la ciudad por un momento. «¿Y tú? ¿Qué hace que una profesional talentosa como tú parezca tan aprisionada en su propia vida?» La pregunta la tomó desprevenida. Era como si él hubiera visto más allá de la fachada cuidadosamente construida, directamente al vacío que ella misma intentaba ignorar. «¿Cómo sabes?». Ella no pudo terminar la frase. «Reconozco las prisiones invisibles. Construí algunas para mí mismo». Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «¿Tu presentación hoy?».
Hablaba de autenticidad, de conexiones reales. Describiste esas cosas con pasión, como valores preciosos y raros. Solo se desea con tanta intensidad aquello que se echa de menos. Luisa sintió como si algo se rompiera dentro de ella, una represa conteniendo años de frustración, de compromisos incumplidos consigo misma, de sueños aplazados en nombre de la seguridad financiera y del éxito profesional. No planeaba esto, confesó, girando la taza entre los dedos. Esta vida, siempre corriendo, siempre preocupada por el próximo plazo, la próxima cuenta, la próxima crisis. Cuando era más joven, quería crear historias que marcaran la diferencia, arte que provocara reflexión. De alguna manera terminé vendiendo jabón y refrescos. Ella rió, una risa amarga que contenía años de autoengaño. Y ahora estoy sentada en un café carísimo, conversando con uno de los hombres más ricos de España, intentando no pensar que esto probablemente viola todos los códigos de ética profesional existentes. Rafael la observó con una expresión que mezclaba comprensión y algo más intenso, casi doloroso. Podemos fingir que nunca sucedió, sugirió él, aunque su tono indicaba claramente que no era lo que deseaba. Volver a nuestros roles designados. Tú, la talentosa publicista. Yo, el intimidante dueño de la empresa. Profesional, seguro, apropiado. Luisa debería haber accedido inmediatamente. Era la decisión sensata, la elección segura. En cambio, se encontró diciendo, ¿y si no fingiéramos por una noche? ¿Y si fuéramos solo dos personas compartiendo un café y una conversación honesta? El rostro de él se iluminó de una forma que transformó completamente sus facciones, revelando una versión de Rafael Alarcón que poquísimas personas en el mundo conocían. Me gustaría mucho, respondió simplemente. En las 3 horas siguientes, sentados en aquel pequeño café, mientras la ciudad proseguía su rutina frenética afuera, ellos conversaron. Sobre libros y películas, sobre lugares que amaban, sobre miedos y esperanzas, sobre las presiones de sus vidas tan diferentes y aún así extrañamente paralelas. Él habló sobre crecer a la sombra de un padre brillante y autoritario, sobre asumir un imperio empresarial a los 30 años tras un accidente trágico, sobre la constante duda de si la gente lo respetaba o solo temía su poder. Ella contó sobre los sueños creativos abandonados en nombre de la estabilidad, sobre la madre profesora que siempre había creído en su talento artístico, sobre la sensación creciente de vivir una vida que no era verdaderamente suya. Cuando finalmente salieron del café, ya pasaba la medianoche. La calle Serrano estaba casi desierta, con solo algunos restaurantes aún abiertos y raros peatones. «Puedo llamar a mi chofer para llevarte a casa», ofreció Rafael. «No, prefiero un taxi», respondió Luisa rápidamente, aún intentando mantener alguna separación entre aquel momento surreal y su vida cotidiana. «Pero gracias por la noche. Fue inesperado. Inesperado es bueno», él sonrió, ayudándola a encontrar un taxi en la avenida, casi vacía. Antes de que ella entrara en el vehículo, él preguntó, «¿Podemos repetir? Quizás una cena». Luisa dudó. Una parte de ella gritaba que esto era una locura, que se estaba involucrando en algo que solo podría terminar mal. Otra parte, sin embargo, una parte que había sido silenciada durante años, anhelaba más de aquella autenticidad, de aquella conexión rara y preciosa. «Quizás», respondió finalmente con una pequeña sonrisa. «Vamos a ver cómo se desarrolla la campaña primero». Profesional hasta el final. Él rió, pero sus ojos transmitían comprensión. «Buenas noches, Luisa Olivas. Fue un placer conocerte. De verdad». «Buenas noches, Rafael», respondió ella, usando deliberadamente su primer nombre, marcando aquella pequeña transgresión de las formalidades. Mientras el taxi se alejaba, Luisa observó por el retrovisor la figura solitaria de Rafael en la acera, observándola partir. Un hombre que, a pesar de todo su poder y riqueza, parecía tan perdido como ella, en la búsqueda de algo real en un mundo de apariencias. Las semanas siguientes se transformaron en una danza cuidadosa entre lo profesional y lo personal. Durante 1900, el día en las reuniones formales sobre la campaña de Amanecer, Luisa y Rafael mantenían una distancia apropiada. Él, el cliente exigente. Ella,
la publicista dedicada. Pero por la noche, lejos de las miradas corporativas, se encontraban en pequeños restaurantes discretos, en galerías de arte menos conocidas, una vez incluso en un cine de barrio casi vacío, viendo una película iraní subtitulada. Cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos, revelando capas de personalidad que normalmente permanecían ocultas bajo las personas públicas que ambos habían construido. Rafael se mostró un oyente atento, genuinamente interesado en las historias de Luisa sobre su infancia en el interior de España, sus años de universidad, sus sueños artísticos abandonados. Ella descubrió en él una sensibilidad sorprendente, un hombre que leía poesía antes de dormir y que mantenía un cuaderno de dibujos que nunca mostraba a nadie. «No puedo creer que nunca le contaras a nadie sobre tu pasión por la fotografía», comentó él, mientras caminaban por el Parque del Retiro en una rara mañana de domingo libre, protegidos por gorras y gafas de sol para evitar el reconocimiento. «No es el tipo de cosa que impresiona en una reunión de la junta directiva», respondió Luisa, sonriendo mientras observaba a un grupo de niños jugando cerca del lago. «Además, hace años que no fotografío de verdad. La última vez fue en el viaje a Sitges con mis padres, antes de mi ascenso». Rafael se detuvo, mirándola con una intensidad que aún la desconcertaba. «Es lo que hacemos, ¿verdad? Sacrificamos pequeñas partes de nosotros mismos, día tras día, creyendo que es temporal, que un día tendremos tiempo para recuperarlas. Hasta que despertamos una mañana y nos damos cuenta de que ya no sabemos quiénes somos sin nuestros cargos, sin nuestras funciones». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente así como se sentía, como si estuviera perdiendo lentamente la conexión con su verdadero yo. «Pareces hablar por experiencia propia», observó. Él sonrió tristemente, retomando la caminata. «Cuando mi padre falleció, yo tenía otras ambiciones. Quería trabajar con desarrollo sostenible, crear proyectos de impacto social. Pero de repente, había 5.000 empleados dependiendo de mí. Accionistas exigiendo resultados, competidores esperando que yo fallara». Su voz cargaba el peso de las decisiones difíciles que había tomado. «Asumí el papel que necesitaban que asumiera, el ejecutivo despiadado, el estratega brillante, el líder inquebrantable, y con el tiempo, olvidé que era solo un papel». Luisa tocó ligeramente su brazo, un gesto simple de comprensión que decía más que palabras. «¿Y qué te hizo recordar?». Él se detuvo nuevamente, girándose para mirarla. «Un café derramado y una mujer que no sabía quién era yo». El momento entre ellos se cargó de una electricidad silenciosa. Estaban cerca, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo, como dos almas que reconocían una en la otra la misma búsqueda de autenticidad. Fue Rafael quien rompió el silencio, retrocediendo un paso, como si temiera la intensidad de lo que estaban haciendo entre ellos. «La campaña va bien», dijo, cambiando bruscamente a un terreno más seguro. «Las primeras piezas con las historias de los productores ya se están filmando». Luisa aceptó el retroceso, comprendiendo el miedo implícito, el mismo que ella sentía. Estaban entrando en aguas profundas peligrosas. Sí, el equipo está emocionado. Nunca vi a la agencia tan motivada con un proyecto. Siguieron caminando, conversando sobre temas más ligeros, pero algo había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada, una admisión silenciosa de que lo que sentían iba más allá de la amistad, más allá de la admiración mutua. La semana siguiente, la campaña Raíces del Amanecer fue oficialmente lanzada, con documentales emocionantes sobre agricultores familiares que abastecían a la cadena, empleados que trabajaban desde hacía décadas en la empresa, historias de comunidades transformadas por la presencia de los supermercados. La recepción fue inmediata y abrumadora. Los consumidores respondían en las redes sociales con sus propias historias. La prensa especializada elogiaba el enfoque innovador. Las ventas comenzaban a mostrar un aumento consistente. En la agencia, Luisa se convirtió en una especie de celebridad.
Denise hablaba abiertamente sobre ascenderla a directora creativa. Colegas que apenas notaban su existencia ahora buscaban su opinión, su mentoría. Era el tipo de reconocimiento profesional con el que siempre había soñado. Y aún así, en medio del éxito, ella se sentía extrañamente incompleta. Cada vez más anhelaba los momentos con Rafael, no el poderoso empresario, sino el hombre vulnerable y auténtico que había conocido en aquellas noches de conversaciones profundas. Fue en una de esas noches, en un pequeño restaurante italiano, en la Latina, que él finalmente rompió la última barrera entre ellos. «Tengo miedo de lo que está sucediendo», confesó después de un largo silencio mientras compartían una botella de vino tinto. «De lo que siento cuando estoy contigo». Luisa sintió que el corazón se le aceleraba. También temía, no solo las complicaciones profesionales, sino la intensidad de lo que sentía, la sensación de estar perdiendo el control cuidadosamente mantenido sobre su vida emocional. «Yo también tengo miedo», admitió, su voz casi un susurro. Rafael extendió la mano sobre la mesa, tocando ligeramente sus dedos. «Toda mi vida adulta fue sobre control, sobre cálculos racionales, sobre nunca permitirme vulnerabilidades. Y entonces apareces tú, con tu honestidad brutal y tu amabilidad impensada, y de repente quiero arriesgarlo todo». «No es sensato», respondió ella, aunque no retiró su mano. «Hay tantas razones por las que esto es una mala idea». «Enumera algunas», desafió él con una pequeña sonrisa. «Bueno, soy la responsable de la cuenta de su empresa. Eso es un claro conflicto de interés profesional». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Además, vivimos en mundos completamente diferentes. Usted es usted, y yo soy solo una publicista de clase media con un apartamento hipotecado y pilas de cuentas por pagar». «¿Solo una publicista?», repitió él apretando ligeramente su mano. «Eres la persona más auténtica que he conocido en años, la única que me ve, no mi dinero, no mi poder, sino a mí». La mirada de él era tan intensa que Luisa tuvo que desviar los ojos. «¿Y qué hay del conflicto profesional? Puedo transferir la supervisión de la campaña a Marcelo, o podemos esperar hasta que el proyecto termine, o...» Él dudó. «O puedes decidir que no vale la pena el riesgo, que yo no valgo la pena el riesgo». Había una vulnerabilidad cruda en sus palabras, algo que ella jamás esperaría ver en el temido ejecutivo que comandaba un imperio empresarial. En ese momento, mirando al hombre frente a ella, no al multimillonario, no al CEO, sino simplemente a Rafael, Luisa tomó una decisión que sabía que podría cambiar irrevocablemente el curso de su vida. «Quizás», dijo lentamente entrelazando sus dedos con los de él, «algunos riesgos valgan la pena». El beso que compartieron aquella noche, al despedirse bajo la fina llovizna típica de Madrid, fue como un sello en un pacto silencioso. No había garantías, no había promesas grandiosas, solo dos seres humanos eligiendo la autenticidad sobre la seguridad, la conexión real sobre la comodidad de las apariencias. En las semanas que siguieron, mantuvieron su relación en completo secreto. Rafael, con su instinto para la privacidad desarrollado a lo largo de años, evitando los focos de los medios, conocía lugares en la ciudad donde podían estar juntos, sin el riesgo de ser reconocidos, pequeñas posadas escondidas, casas de amigos confiables fuera de la ciudad, incluso su propio ático, cuando estaba seguro de que el equipo de empleados estaba ausente. Para Luisa, era como vivir en dos mundos paralelos. Durante el día era la profesional dedicada, celebrada por el éxito creciente de la campaña de Amanecer. Por la noche y los fines de semana, descubría una versión de sí misma que había olvidado que existía, espontánea, apasionada, libre de las ataduras de las expectativas externas. «Quisiera poder mostrarte al mundo», confesó Rafael, mientras observaban el atardecer desde el balcón de su ático, envueltos en una manta contra la brisa fresca del inicio del otoño. «Quisiera poder entrar en un restaurante de la mano contigo, sin preocuparme por quién está fotografiando o especulando». «¿Eso te molesta tanto? ¿Lo que piensan los demás?», preguntó Luisa acurrucándose más cerca de él. «No es lo que piensan de mí lo que me preocupa», respondió él,
besando suavemente su cabello. Es lo que dirían sobre ti, cómo lo distorsionarían, cómo transformarían algo genuino en titulares sórdidos. Ella sabía que él tenía razón. Los medios sensacionalistas adorarían la historia, el multimillonario y la empleada de la agencia que atendía a su empresa. Las especulaciones serían despiadadas, las insinuaciones crueles. Vivamos solo el presente, sugirió, intentando alejar las preocupaciones. Un día a la vez. Pero el presente, por más perfecto que pareciera en sus momentos privados, estaba construido sobre cimientos frágiles. La burbuja de felicidad que habían creado era demasiado delicada para resistir la presión del mundo exterior. La primera grieta vino de donde menos esperaban. En una noche común de miércoles, Luisa estaba saliendo del edificio de Rafael, cuando un flash se disparó desde el otro lado de la calle. Un paparazzi que, aparentemente, venía monitoreando los movimientos del empresario, captó el momento en que se despedían con un beso discreto junto al coche de ella. Al día siguiente, las fotos estaban por todas partes. Sitios de chismes, tabloides, incluso algunos periódicos más serios, incluyeron la noticia en sus secciones de negocios, cuestionando la ética de la relación entre el dueño del Grupo Amanecer y la ejecutiva responsable de la campaña publicitaria de la empresa. ¿Romance millonario o estrategia de negocios? Leyó Denise en voz alta, el rostro contorsionado en una mezcla de shock y rabia mientras sostenía una revista abierta en la oficina de Luisa. Fuentes cercanas a la pareja afirman que la relación comenzó justo después de la aprobación de la multimillonaria campaña publicitaria. Luisa se sentó aturdida, sintiendo como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Denise, yo no quiero explicaciones ahora, cortó la jefa, cerrando la revista con fuerza. El consejo de la agencia está en reunión de emergencia. Nuestros otros clientes ya están llamando, cuestionando nuestra ética profesional. Es una crisis, Luisa, una crisis que tú creaste. Las palabras la golpearon como bofetadas. La expresión de decepción en el rostro de Denise, la mujer que había sido su mentora, que había confiado en ella, era casi insoportable. Voy a resolver esto, prometió Luisa, aunque no tenía idea de cómo. No, no lo harás, respondió Denise fríamente. El consejo decidirá cuál es el mejor enfoque. Hasta entonces, estás apartada de todos los proyectos relacionados con el Grupo Amanecer, y te sugiero encarecidamente que consideres una excedencia voluntaria hasta que esta situación se resuelva. Tan pronto como Denise salió, Luisa intentó llamar a Rafael, pero fue directo al buzón de voz. Imaginaba que él estaría enfrentando su propia tormenta corporativa. Al salir de la agencia ese día, bajo las miradas acusadoras y los cuchicheos mal disimulados de los colegas, Luisa enfrentó otro shock. Un pequeño grupo de reporteros la esperaba en la acera, disparando preguntas como dardos. ¿Es verdad que usaste la relación para conseguir el contrato? ¿Cuánto está pagando el Grupo Amanecer por la campaña que propusiste? Ya se conocían antes del concurso. Ella mantuvo la cabeza baja, entró rápidamente en el primer taxi que pasó y dio la dirección de su apartamento, solo para descubrir al llegar allí que también había reporteros frente a su edificio. El portero, don Antonio, un señor siempre amable, parecía avergonzado al abordarla. Doña Luisa, la presidenta de la comunidad, pidió avisar que los vecinos se están quejando del revuelo. Hay reporteros intentando entrevistar a todo el mundo que entra y sale. La pesadilla apenas comenzaba. En las horas siguientes, su teléfono no paró de sonar. Colegas curiosos, amigos preocupados, periodistas oportunistas que consiguieron su número. Su madre llamó en pánico diciendo que reporteros habían aparecido en la tranquila Cadaqués preguntando por ella. «Hija, ¿qué locura es esta? Están diciendo en la tele que estás saliendo con un multimillonario. ¿Por qué no me contaste nada?» Por fin, ya por la noche, Rafael logró hablar con ella. «Voy a buscarte», dijo su voz tensa, controlada. «Coge lo esencial, vamos a mi casa de playa en Marbella. Allí podremos pensar con calma en el próximo paso». «¿Tu chofer podrá pasar por los reporteros?», preguntó ella, agotada emocional y físicamente. «No voy a enviar al chofer. Estoy conduciendo yo mismo».
y tengo un plan para salir sin ser vistos. Una hora después, Luisa salía de su edificio por el garaje, escondida en el asiento trasero del coche de un vecino que Rafael, de alguna manera, había convencido para ayudar. Algunas manzanas más adelante, se trasladó al sub que Rafael conducía personalmente. El viaje hasta Marbella transcurrió en un silencio tenso. Luisa alternaba entre crisis de llanto y largos períodos de torpor emocional, intentando procesar cómo su vida se había desmoronado tan rápidamente. La casa de playa se reveló como una impresionante mansión junto al mar, con seguridad privada y aislada del vecindario por un extenso jardín. En otras circunstancias, Luisa se habría quedado maravillada. Aquella noche, apenas notó los detalles lujosos caminando como una sonámbula hasta la habitación que Rafael le indicó. «Descansa», dijo él suavemente, besando su frente. «Mañana pensaremos en soluciones». Las soluciones que Rafael propuso a la mañana siguiente, mientras tomaban café en la terraza con vistas al mar, eran típicas de un hombre acostumbrado a resolver problemas con poder y dinero. Puedo comprar acciones de la agencia, garantizar que no te despidan, o puedo hablar con algunos contactos en medios importantes, asegurar que la narrativa cambie. O él dudó, mirándola intensamente. Podemos simplificarlo todo. Irnos. Tengo casas en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, lugares donde podríamos empezar de nuevo, lejos de este circo mediático. Luisa escuchaba en silencio, una sensación de irrealidad permeando todo. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, una telenovela melodramática sobre una mujer común catapultada al mundo de los superricos. ¿Realmente crees que huir resolvería algo?, preguntó finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Que yo podría simplemente abandonar mi vida, mi carrera, mi familia, y seguirte a algún refugio dorado? Rafael pareció sorprendido por la resistencia. No sería abandonar, sería empezar de nuevo, en nuestros términos, sin la presión externa, sin el acoso de los medios. En tus términos quieres decir, corrigió ella, una irritación inesperada creciendo dentro de sí, en tu mundo, en tus reglas, contigo controlándolo todo como siempre hiciste. Estoy intentando protegerte, exclamó él claramente frustrado. No tienes idea de lo que la prensa es capaz, de lo que pueden hacer con tu reputación, tu carrera. Y tú no tienes idea de lo que significa para mí perder mi independencia, replicó ella. Pasé años construyendo mi carrera. No voy a simplemente renunciar a todo y convertirme en... ¿Qué? La novia del multimillonario, viviendo en una jaula dorada. La expresión en su rostro cambió. Herida, incomprensión y algo que parecía casi miedo. ¿Eso es lo que piensas? Que quiero meterte en una jaula. No intencionalmente. Ella suavizó el tono dándose cuenta de cuánto sus palabras lo habían afectado. Pero es lo que sucedería. Estás acostumbrado a controlarlo todo, Rafael. Resolver problemas, eliminar obstáculos. Pero yo no soy un problema a resolver. Soy una persona con mi propia vida, mis propias elecciones. Él se levantó, caminando hasta la balaustrada del balcón, mirando al océano como si buscara respuestas en las olas. Entonces, ¿qué sugieres? Porque no podemos simplemente ignorar lo que está sucediendo. Luisa respiró hondo, dando voz a la conclusión a la que había llegado durante la noche de insomnio. Creo que necesitamos un tiempo, espacio, dejar que el polvo se asiente. Rafael se giró bruscamente, con alarma en sus ojos. ¿Estás rompiendo conmigo? Estoy diciendo que necesitamos pensar con claridad, sin la presión de los medios, sin decisiones precipitadas. Ella se levantó también, enfrentando su mirada. Necesito volver a Madrid, enfrentar las consecuencias en la agencia, proteger mi reputación profesional. Y tú necesitas gestionar la situación en el grupo Amanecer. Podemos hacer esto juntos, insistió él acercándose, tomando sus manos. Somos más fuertes unidos. Luisa sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Amaba a este hombre, su fuerza, su vulnerabilidad, la persona auténtica detrás de la fachada del poderoso empresario. Pero también sabía que si cedía ahora, perdería algo fundamental, su autonomía, su identidad independiente de él. No puedo, Rafael. No así. Necesito encontrar mis propias respuestas, mi propio camino.
Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y determinación. Luisa regresó a Madrid, enfrentó la reunión con el consejo de la agencia, aceptó la excedencia remunerada, que era claramente un primer paso hacia su despido. Necesitó mudarse temporalmente a casa de una amiga, ya que su propio apartamento seguía rodeado de reporteros. Las noticias sobre el romance prohibido proliferaban, cada vez más sensacionalistas. Un medio especialmente cruel publicó un artículo titulado «De la sala de reuniones al dormitorio. Cómo conquistar a un multimillonario en 3 pasos», incluyendo fotos antiguas de Luisa en fiestas de la universidad, completamente descontextualizadas para sugerir un comportamiento libertino. Su madre, doña Carmen, llamaba diariamente, cada vez más preocupada. Rafael también intentaba contactarla constantemente, alternando entre propuestas prácticas para resolver la situación y súplicas emocionales para que reconsiderara, para que confiara en él, para que permitiera que él la protegiera. La presión parecía venir de todas direcciones. Sofocándola lentamente, Luisa sentía como si estuviera perdiendo no solo su trabajo, su privacidad, su reputación, sino también su propia esencia, aquella autenticidad que tanto apreciaba y que, irónicamente, había sido lo que la había conectado a Rafael. Fue durante una caminata solitaria por la Gran Vía, intentando aclarar la mente, que Luisa tomó una decisión radical. Entró en una sucursal bancaria, verificó sus ahorros, lo suficiente para algunos meses si era cuidadosa, y entonces llamó a su madre. «Estoy pensando en aceptar tu invitación, mamá. Pasar un tiempo en Cadaqués». La voz de doña Carmen vibró de alegría al otro lado de la línea. «La casita de la playa te está esperando, mi hija. El mar curará esa herida, ya verás». Aquella noche, Luisa escribió una larga carta a Rafael. Explicó que necesitaba distancia no solo de la crisis, sino de todo lo que su vida se había convertido en Madrid, que necesitaba redescubrir quién era, lejos de las presiones y las expectativas, que lo amaba. Sí, usó esta palabra por primera vez, pero que no podría ser la persona que él necesitaba si primero no se reencontraba a sí misma. «No me busques», escribió al final. «Por favor, respeta este pedido. Si lo que tenemos es real, sobrevivirá a esta separación. Si no es para ser, entonces es mejor que lo descubramos ahora». Envió la carta por un servicio de entrega especial, apagó el móvil y a la mañana siguiente tomó el primer autobús hacia Cadaqués, dejando atrás la ciudad que había sido su hogar por más de una década y al hombre que había despertado su corazón dormido. Lo que Luisa no sabía, mientras el autobús serpenteaba por la carretera de la Sierra de la Marina hacia el litoral, era que su huida no representaba un fin, sino solo el inicio de un viaje aún más profundo para ambos. Un viaje que pondría a prueba no solo el amor que sentían el uno por el otro, sino también el coraje de cada uno para redefinir completamente el significado de sus propias vidas. Cadaqués recibió a Luisa con la suave indiferencia de la naturaleza, olas que seguían rompiendo en la arena, independientemente de los dramas humanos, palmeras que se curvaban al viento sin cuestionar su dirección, un cielo que alternaba entre azul brillante y gris tormentoso, ajeno a las emociones que provocaba en los observadores de abajo. La pequeña casa de playa de los padres de Luisa, heredada de su abuelo pescador, estaba en una playa más apartada del centro, un tramo aún preservado donde las construcciones respetaban la escala humana, y la vegetación del Parque Natural del Cap de Creus llegaba casi hasta la arena. Un lugar simple, honesto, sin pretensiones, tan diferente del mundo artificial de la publicidad que Luisa había dejado atrás. Los primeros días fueron de puro agotamiento. Luisa durmió, lloró, caminó descalza por la arena, dejando que el ritmo natural del mar y del sol reestructurara su sentido del tiempo. Su madre, con la sabiduría silenciosa de las mujeres que conocen el poder de la paciencia, respetó su proceso, limitándose a asegurar que se alimentara adecuadamente y ofreciendo compañía sin exigir explicaciones. «El mar tiene su propio tiempo para curar», decía doña Carmen, mientras preparaban juntas un pescado fresco comprado directamente de los pescadores locales. «Ni demasiado rápido ni demasiado lento.
solo el tiempo necesario. Poco a poco, a medida que las semanas pasaban, Luisa comenzó a recuperar un sentido de sí misma que había perdido en algún momento de su trayectoria profesional frenética. Redescubrió el placer de despertar sin alarma, de observar un colibrí durante minutos, de preparar una comida sin prisa, y lentamente volvió a fotografiar, primero solo con el móvil, luego con la vieja cámara Canon que su padre le había dado en la universidad y que había permanecido guardada durante años. Capturaba imágenes simples, el reflejo del sol poniente en la marea baja, niños jugando en la arena, pescadores remendando redes, el perfil recortado de la isla, a lo lejos contra el cielo anaranjado. Nada espectacular, nada que ganaría premios o generaría miles de likes, solo momentos de belleza cotidiana que, de alguna forma, comenzaron a reconectar a Luisa, con la joven idealista que había sido antes de que Madrid consumiera su esencia. Fue durante una de esas caminatas fotográficas que ella descubrió un pequeño café a orillas del mar que estaba en venta. Un lugar sin pretensiones, con mesas de madera gastadas por la sal, un mostrador simple y una vista deslumbrante a la playa. El propietario, don Joaquín, un señor de 70 años con la piel curtida por el sol y ojos que parecían contener el propio océano, explicó que se estaba mudando a Castilla y León para estar más cerca de sus nietos. 15 años sirviendo café y pan de queso a los turistas y locales, contó él mientras Luisa admiraba el espacio. Pero ahora es hora de pasar el testigo. Solo espero que quien lo compre mantenga el espíritu del lugar. Nada de esos cafés gourmet llenos de pretensiones que están invadiendo la ciudad. Algo en aquel espacio simple tocó profundamente a Luisa. Quizás era la autenticidad sin esfuerzo, la conexión directa con la comunidad local, o simplemente la sensación de un lugar que existía no para impresionar, sino para acoger. Cuando volvió a la casa de sus padres aquella noche, la idea ya se había instalado firmemente en su mente. 3 días después, tras una conversación seria con su madre y una llamada al contable que administraba sus ahorros, Luisa presentó una propuesta a don Joaquín. No podía pagar el valor total inmediatamente, pero ofrecía una entrada sustancial y cuotas mensuales que serían como una jubilación complementaria para él. «Prometo mantener el alma del lugar», garantizó. «Nada de Wi-Fi, nada de menú en inglés, nada de precios abusivos para turistas, solo buen café, buena comida y un espacio para que las personas se conecten, con la vista, con el momento unas con otras». Don Joaquín la estudió largamente, como quien evalúa no solo una propuesta de negocio, sino el carácter de quien la hace. «No eres de aquí. Hablas como gente de la ciudad grande», observó. «¿Qué entiende una joven como tú de la vida sencilla de este lugar?» Luisa sonrió reconociendo la sabiduría detrás de la desconfianza. «Nací en el interior. Solo me perdí un poco por el camino. Ya estoy volviendo a mis raíces». Algo en su sinceridad debió convencer al viejo propietario, pues 2 semanas después, Luisa Olivas se convirtió en la nueva propietaria del Café del Mar, un nombre simple que decidió mantener, así como la mayor parte de la decoración rústica y el menú sin pretensiones. Los únicos cambios que hizo inicialmente fueron sutiles. Una estantería de libros usados que los clientes podían tomar prestados o intercambiar. Una pared dedicada a fotografías de la región, comenzando con sus propias imágenes. Noches ocasionales de música acústica con talentos locales. Pequeños toques que reflejaban no una estrategia de marketing cuidadosamente calculada, sino simplemente quién era Luisa y lo que valoraba. Para su sorpresa, el café prosperó. No de la manera explosiva que caracterizaría un éxito en Madrid, sino en un crecimiento orgánico, sostenido por clientes recurrentes, residentes locales que apreciaban ser tratados con el mismo respeto que los turistas, visitantes frecuentes que comenzaron a programar sus vacaciones para incluir tardes en el Café del Mar, artistas y escritores que encontraban en el espacio un refugio para trabajar con la inspiración del océano de fondo. Durante todo ese tiempo, Luisa se mantuvo completamente desconectada de su vida anterior. Cambio de número de teléfono, desactivó sus redes sociales, pidió a los pocos amigos con quienes mantenía contacto que respetaran su privacidad. Su madre,
único puente con el pasado, siguió fielmente su promesa de no mencionar a Rafael o cualquier noticia sobre él, incluso cuando los tabloides eventualmente perdieron el interés en la historia del romance prohibido y pasaron a otros escándalos. A veces, en las noches solitarias en su pequeño apartamento encima del café, Luisa se permitía pensar en él. Imaginaba cómo estaría, si la ausencia de ella había sido solo un inconveniente temporal, rápidamente reemplazado por otra mujer, o si él también cargaba aquel dolor persistente en el pecho que ni el aire puro del mar lograba disipar completamente. En sus momentos más honestos consigo misma, admitía que aún lo amaba. Quizás siempre lo amaría, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Necesitaba ese tiempo para sí, para redescubrir su esencia, para construir una vida que fuera verdaderamente suya. El invierno llegó a Cadaqués, alejando a los turistas ocasionales y dejando las playas para los residentes locales y para los pocos visitantes que apreciaban la belleza más melancólica del litoral en esa estación. Luisa aprovechó la calma para implementar nuevas ideas en el café, talleres de fotografía para jóvenes de la comunidad, un pequeño espacio para artesanos locales exhibieran sus trabajos, noches de cuentacuentos con los pescadores más antiguos, preservando la tradición oral de la región. Fue durante una de esas noches cuando un viejo pescador llamado José Pedro encantaba a la pequeña audiencia con historias de tormentas y criaturas míticas del mar, que Luisa vio un rostro familiar entrar discretamente y sentarse en la mesa más apartada, parcialmente oculta por las sombras. Su corazón dio un salto que ella intentó ignorar, continuando a servir café a los presentes, sonriendo e interactuando como si nada hubiera cambiado. Pero sus ojos traicionaban su compostura, constantemente desviándose hacia la figura silenciosa que observaba todo con una intensidad palpable. Cuando el último cliente salió y José Pedro se despidió con un abrazo cálido, Luisa finalmente se permitió mirarlo directamente. Rafael parecía simultáneamente igual y completamente diferente. Vestía ropa sencilla, vaqueros, una camisa blanca de lino, sandalias de cuero. Su cabello estaba más largo, con más canas en las sienes, había perdido un poco de peso, y líneas de cansancio marcaban su rostro. Pero sus ojos, aquellos ojos que la habían visto verdaderamente desde el primer encuentro, permanecían los mismos, transmitiendo una mezcla compleja de emociones que ella no lograba descifrar completamente. «Pediste que no te buscara», dijo él, rompiendo el silencio tenso que se había instalado tras la salida del último cliente. Su voz estaba ronca, como si no fuera usada con frecuencia. «Y respeté tu pedido durante 6 meses, 3 semanas y 4 días». Luisa respiró hondo, apoyándose en el mostrador para esconder el temblor en sus manos. «¿Cómo me encontraste?» «No fue difícil. Tu madre todavía vive en la misma casa. Solo pregunté en el vecindario». Él hizo una pausa, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Quizás sea sorprendente para ti, pero todavía sé cómo hacer las cosas de la manera normal, sin usar poder o dinero». Había una nota de amargura en sus palabras que la tomó desprevenida. «No fue eso lo que quise decir». «Lo sé». Él la interrumpió suavemente. «Lo siento. No vine aquí para reabrir viejas heridas». Miró alrededor del café con genuino interés. «Este lugar va contigo. Tiene tu esencia». «Gracias», respondió ella, aún incierta sobre cómo proceder. Parte de ella quería correr a sus brazos, enterrar el rostro en su pecho, dejar que 6 meses de añoranza se disolvieran en un abrazo. Otra parte, la parte que había trabajado tanto para construir una nueva vida independiente, la mantenía firmemente detrás del mostrador. «¿Qué haces aquí, Rafael?» Después de tanto tiempo, él respiró hondo, como si reuniera coraje. «Vine a devolverte algo», dijo, colocando sobre la mesa una taza de café vacía, no una de las tazas simples del café, sino una elegante pieza de porcelana que ella no reconoció inmediatamente. «No entiendo. Es de la misma colección de la que me diste aquella mañana en la panadería, cuando todo comenzó». Él miró la taza con una expresión casi reverente. «Aquel momento cambió mi vida, Luisa, más de lo que jamás podrías imaginar». Ella sintió un nudo en la garganta, recordando vívidamente aquel encuentro casual que había alterado el curso de sus vidas.
Mucho ha cambiado desde entonces, logró decir. Sí, asintió él, levantándose lentamente. Para los dos. Por primera vez, Luisa realmente lo observó. No solo la apariencia física, sino su postura, su energía. Había algo fundamentalmente diferente en él, algo que iba más allá del aspecto más relajado o del aparente cansancio. Una serenidad que no estaba allí antes, una presencia más arraigada, menos performática. Pareces diferente, observó. Estoy diferente, confirmó él. Yo hice algunos cambios en mi vida. Algo en la manera como dijo eso, una combinación de orgullo y vulnerabilidad, despertó la curiosidad de Luisa. ¿Qué tipo de cambios? Rafael dudó, como si decidiera por dónde empezar. Vendí mis acciones en el Grupo Amanecer. Mantuve solo una participación minoritaria sin poder de decisión. La revelación la golpeó como un shock eléctrico. El imperio empresarial era la identidad de Rafael, su herencia familiar, su responsabilidad ineludible. Al menos eso era lo que siempre había creído. ¿Tú vendiste la empresa? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que me había convertido en su prisionero, no en su dueño. Él se encogió de hombros, un gesto extrañamente casual para una decisión tan monumental. Después de que te fuiste, intenté volver a mi vida normal. Reuniones, adquisiciones, estrategias de mercado. Pero nada parecía tener sentido. Era como si estuviera interpretando un papel que ya no me pertenecía. Luisa rodeó el mostrador lentamente, acercándose a él, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué estás haciendo ahora? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Rafael. No la sonrisa controlada del ejecutivo o la sonrisa seductora del hombre confiado, sino algo más natural, casi infantil en su autenticidad. Volví a la universidad. Estoy haciendo un máster en desarrollo sostenible en la Universidad Autónoma de Madrid y comencé una fundación para financiar a pequeños emprendedores en comunidades vulnerables. Hizo una pausa, como si probara las palabras. Estoy intentando descubrir quién soy cuando no estoy ocupado, siendo Rafael Alarcón, CEO del Grupo Amanecer. La enormidad de la transformación la dejó sin palabras. Este hombre había abandonado un imperio multimillonario, una identidad construida a lo largo de décadas, un legado familiar, todo para redescubrir su esencia más auténtica. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Rafael dio un paso en su dirección, manteniendo aún una distancia respetuosa. Porque tenías razón, Luisa, aquella mañana en Marbella, cuando dijiste que necesitábamos encontrar nuestros propios caminos, que no podríamos construir algo real si no sabíamos quiénes éramos individualmente. Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Necesitaba encontrarme primero, antes de tener el derecho de volver a ti. ¿Y te encontraste?, preguntó ella, sintiéndose simultáneamente vulnerable y esperanzada. Estoy en el camino, respondió él honestamente. Cada día es un descubrimiento, pero sé algunas cosas con certeza ahora. Sé que no estoy definido por lo que poseo o por el poder que ejerzo. Sé que quiero crear algo significativo en el mundo, no solo acumular más riqueza. Y sé que... Él dudó como si temiera exponer demasiado. Sé que nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de todas las posibilidades y todos los riesgos que representaban. No vine para presionarte o para complicar la vida que construiste aquí, continuó él, retrocediendo ligeramente. Solo necesitaba que lo supieras, que el cambio que comenzó con un café derramado continuó, incluso en tu ausencia. Luisa sintió lágrimas quemándole los ojos. Este era el Rafael que había conocido en aquellas noches de conversaciones profundas, el hombre detrás de la fachada del poderoso empresario. Pero ahora, él no estaba solo mostrando aquella versión de sí en momentos privados. Había reorganizado toda su vida para vivir auténticamente. ¿Dónde estás viviendo ahora?, le preguntó, su voz temblorosa con emociones contenidas. Compré una casa pequeña en Alcalá de Henares, cerca de la universidad. Nada extravagante, solo lo suficiente para mí y algunos libros. Él sonrió tímidamente. Estoy aprendiendo a cocinar. Todavía no soy muy bueno. La imagen de Rafael Alarcón
El hombre que ya había comandado un imperio corporativo, quemando una tortilla en una cocina modesta, era simultáneamente cómica y profundamente conmovedora. ¿Y tus planes para el futuro? Seguir aprendiendo. Desarrollar proyectos que marquen una diferencia real en la vida de las personas. Hizo una pausa significativa. Y si me lo permites, quizás tomar un café contigo de vez en cuando. Sin presión, sin expectativas. Solo dos personas compartiendo historias y posibilidades. Había una humildad en su pedido que tocó profundamente a Luisa. Este no era el hombre que, meses atrás, había ofrecido soluciones grandiosas para sus problemas. Mudarse a otro país, comprar una agencia de publicidad, usar su poder e influencia para controlar la narrativa. Este era un hombre que había abandonado el control, que había elegido la vulnerabilidad sobre el poder. Mañana por la mañana estamos cerrados al público, se escuchó diciendo. Pero hago un café especial para amigos íntimos a las 9. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como el sol emergiendo después de una larga tormenta, radiante, transformador, lleno de promesa. Traeré pan de queso, ofreció él. Aprendí a hacerlo recientemente. No es tan bueno como el de la panadería, pero está hecho con autenticidad. La palabra, aquella que los había conectado desde el principio, flotó entre ellos como un puente sobre el abismo de 6 meses de separación. Cuando Rafael finalmente se despidió, no hubo besos o promesas grandiosas, solo un breve toque de manos y una mirada compartida que contenía mundos de posibilidades. Luisa lo observó caminar por la playa bajo la luz de la luna, una figura solitaria que cargaba tanto su pasado como su futuro con una nueva dignidad. Cerró el café lentamente, sorbiendo cada emoción que recorría su cuerpo, sorpresa, esperanza, miedo y sí, amor. Un amor más maduro, más consciente de los desafíos, más respetuoso de las diferencias y de las individualidades. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9, él regresó, no con un chofer o un coche lujoso, sino caminando por la playa, cargando una cesta simple con panes de queso aún calientes. Tomaron café en la terraza del café vacío, conversando durante horas, redescubriéndose lentamente, con la paciencia de quien sabe que las construcciones duraderas exigen cimientos sólidos. Rafael contó sobre sus primeros meses tras la separación, la crisis existencial, la difícil decisión de alejarse de la empresa familiar, las miradas de incomprensión de los antiguos colegas de la junta directiva. Mi padre probablemente se revolvería en su tumba, comentó con una risa suave. Él creía que nuestra identidad era el negocio. Tardé décadas en darme cuenta de lo limitante que era eso. Luisa compartió su viaje también, los días difíciles de reconstrucción, las noches de duda, las pequeñas victorias en la comunidad local. Le mostró las fotografías que había comenzado a exponer, habló sobre los proyectos con jóvenes, sobre los planes de transformar parte del café en un pequeño centro cultural. Nunca me sentí tan yo misma, confesó, incluso con todas las incertidumbres, incluso ganando 1/3 de lo que ganaba en Madrid. Hay una plenitud que nunca experimenté antes. Caminaron por la playa después, descalzos en la arena húmeda, observando a pescadores tirando de las redes, niños construyendo castillos efímeros, la vida simple y real fluyendo a su alrededor. No quiero que cambies nada en tu vida por mi culpa, dijo Rafael, mientras observaban las olas rompiendo suavemente en la arena. Lo que construiste aquí es precioso, auténtico, y yo no quiero que abandones tus nuevos proyectos, tus estudios, tu proceso de autodescubrimiento, respondió Luisa. Quizás el desafío sea descubrir cómo podemos caminar juntos sin que ninguno de nosotros tenga que perderse de nuevo. Él sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella por primera vez desde el reencuentro. Quizás podamos construir algo nuevo, no tu vida, ni mi vida, sino una vida compartida que respete quiénes somos individualmente. En las semanas y meses que siguieron, exploraron esa posibilidad con cuidado deliberado. Rafael continuó viviendo en Alcalá de Henares, viniendo a Cadaqués los fines de semana. Luisa mantuvo el café funcionando, expandiendo gradualmente su visión
de un espacio comunitario. Se encontraban a mitad de camino, literal y figurativamente, creando un ritmo propio que respetaba tanto sus necesidades de independencia como su deseo de conexión. En una de esas visitas, Rafael trajo una propuesta que capturó perfectamente el nuevo equilibrio que buscaban. Estoy trabajando con un grupo de jóvenes emprendedores en comunidades alrededor de Alcalá de Henares, explicó, mientras ayudaba a Luisa a cerrar el café después de un día ajetreado. Muchos tienen ideas brillantes, pero ninguna noción de cómo estructurar un negocio sostenible. ¿Cómo puedes ayudar?, preguntó ella, genuinamente interesada. Con financiación, claro, a través de la fundación. Pero más importante que el dinero es el conocimiento, la orientación. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Estuve pensando, ¿y si ampliáramos esto a jóvenes emprendedores del litoral norte? Podríamos usar el espacio aquí en el café para talleres, mentorías. Luisa sintió una ola de emoción al percibir lo que él estaba proponiendo. No un proyecto suyo que ella debería adoptar, ni un intento de arreglar su vida, sino algo genuinamente colaborativo, que unía las habilidades y pasiones de ambos. Una incubadora de pequeños negocios locales, elaboró ella, ya visualizando las posibilidades. Podemos enfocarnos en emprendimientos sostenibles, que preserven la cultura local, que creen valor para la comunidad. Exacto, asintió él, el entusiasmo creciendo. Mi experiencia en gestión y tu talento para las conexiones humanas, mis recursos financieros y tu integración con la comunidad. Una verdadera asociación. La palabra asociación resonó entre ellos, cargada de significado. Era eso lo que habían estado construyendo a lo largo de los meses. No un romance convencional basado en pasión ciega o dependencia emocional, sino una verdadera asociación de iguales. En el año que siguió, el proyecto Raíces del Litoral tomó forma, transformando gradualmente no solo la economía local, sino también la relación entre Luisa y Rafael. Juntos, apoyaron a artesanas que creaban biojoyas con materiales naturales, pescadores que desarrollaron un modelo de turismo de pesca sostenible, jóvenes que crearon aplicaciones para conectar a productores locales con restaurantes de la región. El Café del Mar se expandió para incluir un espacio de coworking rústico, donde emprendedores podían trabajar con vistas al océano. Eventualmente, Rafael vendió la casa en Alcalá de Henares y compró una pequeña propiedad en las afueras de Cadaqués, no una mansión ostentosa, sino una casa simple, con un gran patio donde cultivaba una huerta orgánica y criaba algunas gallinas, para diversión de los residentes locales, que nunca imaginarían al exío de un conglomerado multimillonario recolectando huevos todas las mañanas. Nunca se casaron formalmente, prefiriendo una ceremonia simbólica en la playa, con pocos amigos cercanos y familiares. Luisa continuó gestionando el Café del Mar, mientras Rafael dividía su tiempo entre proyectos de la fundación, consultoría para pequeños negocios y la conclusión de su máster. Ambos mantenían sus espacios personales y sus pasiones individuales, mientras construían, lado a lado, una vida compartida basada en valores comunes. Ocasionalmente, reporteros más persistentes descubrían su paradero e intentaban revivir el escándalo del pasado. Pero la historia de un ex multimillonario, viviendo una vida simple y financiando pequeños emprendedores locales, rápidamente perdía su atractivo sensacionalista. La gente quería dramas, traiciones, excesos, no historias de autenticidad, simplicidad voluntaria y amor maduro. En una tarde tranquila de otoño, 5 años después de aquel reencuentro en el Café del Mar, Luisa y Rafael caminaban descalzos por la playa, como habían hecho cientos de veces. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, que ninguna campaña publicitaria, por más cara que fuera, jamás podría replicar con autenticidad. «Nunca te pregunté», dijo Luisa rompiendo un silencio cómodo, «si te arrepientes de haber abandonado todo, el imperio empresarial, la fortuna, el poder». Rafael consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las cuestiones importantes. «Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que estaba viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo realmente deseaba». Él apretó suavemente su mano. «Pero no,
No me arrepiento de las elecciones que hice. Ellas me trajeron hasta aquí, hasta ti, hasta esta versión de mí mismo que finalmente parece auténtica. ¿Y tú?, preguntó él, deteniéndose para mirarla directamente a los ojos. ¿Echas de menos la adrenalina de Madrid? ¿Los grandes proyectos? ¿El reconocimiento profesional? Luisa sonrió mirando el pequeño café del mar a la distancia. Las luces que comenzaban a encenderse en la terraza, donde jóvenes emprendedores aún discutían ideas, el horizonte infinito que ahora formaba parte de su paisaje cotidiano. A veces echo de menos la energía de la ciudad, admitió honestamente, pero nunca la sensación constante de estar representando un papel, de estar siempre intentando probar mi valor a través del éxito externo. Ella respiró profundamente el aire salado del mar. Aquí soy solo yo misma, y eso descubrí es el mayor éxito que podría anhelar. Rafael sonrió. Aquella sonrisa que aún después de todos esos años hacía que su corazón se acelerara. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Tu capacidad de ver belleza en cosas simples, de valorar lo que realmente importa. Él miró el vasto océano frente a ellos. Me enseñaste que la vida no se trata de acumular cosas o poder, sino de crear momentos de significado, conexiones reales. ¿Y tú?, respondió Luisa, apoyando la cabeza en su hombro, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para tener el coraje de abandonar lo que ya no nos sirve y construir algo nuevo. Permanecieron así por un momento, abrazados, contemplando el horizonte donde el cielo encontraba el mar en una línea infinita de posibilidades. Ya no eran la publicista sobrecargada y el multimillonario solitario de aquel primer encuentro. Eran simplemente Luisa y Rafael, dos seres humanos que habían encontrado, el uno en el otro y en sí mismos, el coraje de vivir con autenticidad. El café que ella le había ofrecido aquella mañana lluviosa en Madrid, un gesto aparentemente insignificante de amabilidad humana, se había transformado en algo mucho mayor. Una nueva vida compartida, construida no sobre arena, sino sobre la roca sólida de la verdad interior. Una vida que probaba, día tras día, que el verdadero poder no estaba en poseer o controlar, sino en tener el coraje de ser auténticamente quien se es, y amar a alguien por la persona que realmente es. Mientras caminaban de vuelta al café, de la mano bajo el cielo estrellado que comenzaba a revelarse, Luisa pensó que algunos cafés,